gracias por estar aquí. Eso significa de que usted y yo queremos más del Señor. Hay algunas personas que cuando van a dar un sermón o una enseñanza dicen, tomen lo bueno y desechen lo malo. Pero no, en mi personal no tiene sentido. Porque si es una persona que trae palabra de Dios, lógicamente todo tiene que ser bueno, ¿verdad? Ahora, lo que sí le voy a invitar a usted es que tomemos la actitud como la que tuvo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. En este momento yo le pido a usted que se proponga en su corazón meditar en la palabra de Dios. Entonces yo lo voy a invitar a que usted en este día medite en esta palabra. Yo no vengo a molestar, no vengo a insultar a nadie, no es lo que yo considero que es mi responsabilidad en este momento. Yo he estado pidiendo al Señor qué podía dar y créanme, a veces un estudio es mucho más fácil que una predicación. Un estudio uno puede buscar muchas referencias y es mucho más fácil, pero cuando es una predicación es más complicado, créanme que sí. Sin embargo, le voy a pedir que por favor tomen esta enseñanza del día de hoy y que ustedes lo atesoren en su corazón y que lo mediten muy lentamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la misericordia de Dios. Y el tema de hoy va a ser, ¿cuál es tu actitud y respuesta ante la misericordia de Dios? En esta mañana vamos a ver algunas definiciones. Como ustedes saben, a mí me gusta dar definiciones. O sea, yo en lo personal considero que si tenemos una definición, entendemos mejor qué es lo que el Señor demanda de nosotros y lo que tenemos que hacer. Amén. Así que este es el tema del día de hoy, lo voy a ir recalcando en todo el proceso. Recuerden, ¿cuál es tu actitud y respuesta ante la misericordia de Dios? Y nuestro texto base para poder iniciar está en Efesios 2, 4, 6, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Pero miren lo que dice el inicio de este versículo, pero Dios, que es rico en misericordia. Vamos a ir desarrollando la palabra, lo que es misericordia. Muchas veces hemos escuchado de lo que es la gracia de Dios y es algo muy importante que usted y yo necesitamos. Pero hoy me voy a enfatizar en lo que es la misericordia de Dios. Muchas veces confundimos el significado de estas dos palabras y aunque son parecidas, no son lo mismo ni es igual. ¿Creen ustedes que es lo mismo gracia y misericordia de Dios? El hermano ya dice que no. ¿Creen ustedes que es lo mismo misericordia de Dios y gracia de Dios? No creo, dice la hermana también. Miren lo que dice en el original, lo que significa la palabra misericordia. La palabra misericordia es gesed, que se puede ser traducida al castellano como pacto de amor o amor fiel. Está vinculado al concepto de compasión, verdad, fidelidad y bondad. La misericordia es un atributo o una virtud divina. Es una buena actitud hacia el ser humano sin importar, pongan atención a esto, sin importar quién es o su condición. Es que Dios no nos dé el castigo que merecemos por nuestros malos actos, actitudes, decisiones o pecados. Eso significa misericordia de Dios. Por favor, siguiente. Miren lo que dice Mateo 5:45. Porque el Señor hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía su lluvia sobre justos e injustos. La misericordia se manifiesta sobre toda criatura. Miren lo que dice 2 de Timoteo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué interesante saber que si nosotros somos infieles, el Señor se mantiene fiel para con nosotros. Ahora, imagínense, y si nosotros le somos fieles al Señor, ¿cuánto aún más tenemos el respaldo y la misericordia del Señor sobre nosotros? Ahora, pero ¿por qué le estoy diciendo esta definición? Porque ahora le voy a dar la definición de lo que es gracia. ¿Okay? Miren lo que significa gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Gracia es algo que por medio de Jesucristo nosotros somos salvos, no por obras humanas, sino es un don o un regalo de Dios para el hombre. O sea, la gracia del Señor es un regalo.
Es un regalo que el Señor viene y obsequia. Pero miren la diferencia, y ahorita vamos a ver la diferencia entre misericordia y gracia. Es un regalo divino, ¿ok? Es un regalo divino y está dado para el hombre. Pero no todos tienen la gracia. La misericordia todos lo tienen. En el versículo anterior vimos que la luz y que el sol cae sobre buenos y sobre malos. O sea, la gran misericordia de Dios es inmensa, es incomprensible. Nuestra lógica no va a poder entender nunca el porqué de las cosas, del porqué del perdón del Señor, del porqué de la paciencia del Señor sobre aquellas personas que actúan mal sobre otras personas. Sin embargo, la gracia es un regalo. Y la única manera como lo puede obtener el ser humano es si lo recibe. La misericordia no. Aunque no lo merezcamos, la misericordia de Dios siempre ha estado en nuestras vidas. Siguiente. Mire lo que dice, y por eso quiero enfatizar. El Catecismo enseña en la página 46 y párrafo 168, en su contexto de Señor, mira la fe de tu iglesia. También enseña en la página 319, párrafo 1253, fe y bautismo, y página 46, párrafo 169, acerca de Virgen María, nuestra Madre e intercesora o mediadora de Dios. Enseña en ello que la Iglesia Católica es el intermediario para poder llegar al Padre. Y eso es algo que no es cierto. El único mediador, el único medio, la única forma que nosotros podemos llegar a ser salvos es a través de Jesucristo. No es a través del hombre, no es a través de alguna institución religiosa, no es a través de algún pastor, algún líder religioso, no. Es únicamente a través de Jesucristo. Si yo acepto al Señor, como mi Salvador, y me arrepiento de mis pecados, automáticamente yo recibí la gracia en mi corazón. No necesito de una identidad pública, repito, no necesito de una iglesia, no necesito de un pastor, de un sacerdote, no. Esta es una decisión personal. Es una decisión en la que usted y yo decidimos: Señor, heme aquí. Señor, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí estoy, ayúdame, perdóname, dame las fuerzas, dame la fortaleza. Pero de ahí, pueda el hombre hacer lo que sea, nunca va a poder llegar a ser un intermediador entre Dios. Puede ser un consejero, puede ser un ayudante en su problema o debilidad, pero nunca lo puede llevar a que usted pueda obtener la salvación. Ahora, le recuerdo, la misericordia de Dios es sobre todos nosotros. La gracia de Dios es dada para todos nosotros. Sin embargo, no todos la tienen. A menos que usted ya haya decidido de forma voluntaria recibir ese regalo inmerecido. No sé si estoy bien hasta aquí, hasta este momento. Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso es de que quise hacer esta aclaración, para que entendamos la diferencia entre lo que es amor, entre misericordia y gracia. Ahora, usted dirá, si yo tengo la gracia de Dios, automáticamente tengo la misericordia de Dios. Y sí, déjeme decirle que sí. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ¿y qué pasa con aquellas personas que han tenido la gracia de Dios, pero por X y Y razón, lamentablemente se han alejado del Señor? Lamentablemente ya no tienen la gracia de Dios y posiblemente no van a tener la misericordia de Dios en su totalidad. Sin embargo, el Señor, en su gran amor, en su inmensa misericordia, Él sigue obrando sobre nosotros. Si ustedes se dan cuenta, estamos al mes de mayo y nadie de aquí, los que ustedes hasta aquí, me va a negar que no hubo comida en casa, o alguien de aquí durmió bajo un puente, o alguien aquí no tuvo para pagar sus biles. ¿Alguien acá ha estado descalzo? La respuesta es que no. Hemos visto la misericordia de Dios en este año 2018, iglesia, y tenemos que ser muy agradecidos con el Señor. Tenemos que decirle al Señor, como decíamos en el coro, ser bastante agradecido. Tener la actitud del apóstol Pablo: Señor, sé vivir en abundancia como sé también vivir en escasez. Pero siempre estaba la actitud del apóstol Pablo, dándole gloria y honra al Señor. Y esa es una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender a hacer. ¿Por qué? Yo me puse a investigar. Algunas personas piensan, ¿sabían ustedes que el apóstol Pablo, en un momento de debilidad, en un momento de cuando estaba en prisión, dice que el apóstol Pablo y Silas cantaban coros? Ahora, ¿creen ustedes que era un lugar propicio, un momento propicio, después de que lo habían golpeado, lo habían escupido, lo habían metido en una bartolina, lo habían puesto un cepo? Sin embargo, dice que él cantaba
cánticos al Señor. Yo me puse a investigar qué cánticos posiblemente algunos eruditos o algunas personas piensan que cantaba. ¿Y saben cuál coro piensan que él cantaba? Piensan que fue el Salmo 34, del 1 al 22. ¿Y saben cómo comienza el Salmo 34, perdón? Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y todo ese salmo empieza a alabar y a exaltar el nombre de Dios. Todo el salmo. Y en parte del salmo dice: yo sé que aunque vengan mis angustiadores, no temeré, porque ahí tú estarás. Y ahí estaba cantando el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo estaba el apóstol Pablo? Engrietado. Sin embargo, su actitud, su reconocimiento delante del Señor estaba muy latente. Si usted es puertorriqueño, alabe al Señor en salsa si usted quiere, pero dígale al Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Si usted es dominicano, cántele al Señor en bachata como usted se sienta más a gusto, pero no deje que la situación, las circunstancias le quite el gozo en su corazón, sino que al contrario, en medio de esos momentos es cuando usted y yo tenemos que sacar fuerzas de donde no podemos tener, aunque siempre vamos a tener las fuerzas si estamos en el Señor, y decirle: Señor, aquí estoy. Es una decisión personal, como decía. La misericordia de Dios es algo tan grande, pero tan grande y hermoso que nunca nuestra lógica podrá entender. Nunca. Hoy en las noticias solo vemos que publican cosas malas, muertes, destrucción, guerras, etc. Y mucha gente pregunta: ¿y dónde está la misericordia de Dios obrando? A veces nosotros como creyentes pensamos, cuando pasamos por problemas, necesidades, escaseces, pensamos que el Señor no nos escucha, que no le importamos y que ya no es un Dios de misericordia para con nosotros. Pero el hecho de estar vivos, iglesia, quiere decir que aún sigue trabajando la misericordia de Dios sobre nosotros. No importa lo que pase en nuestra vida, no olvidemos que Él nunca nos va a dar o dejar o que pasemos por algo que no podamos soportar, porque Él sabe hasta dónde podemos soportar las pruebas, las necesidades, las tentaciones, las aflicciones, los quebrantos. Él sabe hasta dónde usted y yo podemos llegar. Pero recordemos algo, iglesia, que es una decisión personal. El Señor va a dar un límite hasta donde Él considera que César va a poder llegar, pero usted y yo tenemos que hacer esa parte también: creer, confiar, esforzarnos para poder salir victoriosos. ¿Sabían ustedes que también tenemos que reconocer, y esto es algo que no quiero ofender a nadie, tenemos que reconocer que muchas veces hemos sido insensatos, mal agradecidos con el Señor, y que solo lo buscamos por interés y antojo? ¿Sabían ustedes que su amor y su misericordia y sus bendiciones se han manifestado en grande en nuestras vidas? Pero en grande, que en lugar de que nosotros entreguemos tiempo, servicio, talentos, perseverancia, palabras de alabanza y gratitud a Él, nos comportamos indiferentes para con Él y con su obra. Y eso no debería de ser así. La mejor forma de demostrarle al Señor gratitud es a través de nuestras acciones. A veces podemos venir y dar $5, $10 para una ofrenda, y es bienvenido, gracias por su intención. Sin embargo, uno puede llegar a hacer mucho más. ¿Y qué podemos llegar a hacer más? Compartir la gracia con otras personas, presentar nuestros talentos y habilidades para expandir el reino del Señor. Sin embargo, muchas veces, iglesia, nos comportamos con una actitud bastante mala. Miren, quieren ustedes que se los pruebe. Quieren que les demuestre que muchas veces nosotros hemos caído en ser bastante malagradecidos con el Señor. Se los voy a demostrar. Miren este video, por favor. Nos estamos gozando todos juntos acá debajo de esta lluvia.
porque no somos de sal, ni mucho menos de azúcar. Bendiciones a todos ustedes, ya que nosotros estamos gozándonos delante de la presencia del Dios Altísimo. ¿Sabían ustedes, iglesia, y muchos de los que estamos acá somos de origen latino? Cuando hay horas de servicio en nuestro país, hay personas, madres, que tienen 3, 4 niños, y ustedes los ven con una sonrisa en la calle así. Cuando se dirigen a la iglesia. Nosotros aquí a veces tenemos vehículos, tenemos zapatos de marca, nos queda tal vez a 5 o 10 minutos de acá. Sin embargo, tenemos una actitud bastante negativa ante la casa del Señor, ante la obra del Señor. Si ustedes se dan cuenta, en el video estaban unos niños. Ustedes escucharon que les dijeran, levanten las manos. Ahora, griten, párense. ¿Vieron el gozo y el ánimo de estos niños? Ahora, ¿será que estaban en un lugar con 4 paredes, con luz, LED? ¿Será que los hermanos que estaban ahí cantando estaban con unas sillas, con un techo, con aire acondicionado? ¿Y cómo estaba la alegría de ellos? ¿Cómo estaba la actitud de ellos? A veces, iglesia, lamentablemente nosotros tenemos una actitud en la que en lugar de ser agradecidos por lo que tenemos, somos bastante malagradecidos. ¿Será que si nosotros hubiéramos tenido que venir a un servicio bajo el agua, a pie, descalzos, hubiéramos venido a hacerlo? Y eso es lo que yo quiero poner a que meditemos. La gran misericordia de Dios ha sido sobre nosotros, que hay que reconocer que lo que tenemos es gracias a Él, que lo que somos es gracias a Él. Pero tenemos que aprender a estar agradecidos con el Señor. Tenemos que aprender a tener un cántico de alegría en cualquier momento, estemos bien o estemos mal, gloria a Dios. Cantar al Salmo 34. Estemos en abundancia también, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Estemos donde estemos, iglesia, tratemos de hacer de nuestra vida que sea una gratitud delante del Señor. Estos hermanos que sirvan como un ejemplo para nosotros. Así que, por favor, iglesia, abramos nuestro corazón al Señor. Seamos agradecidos con el Señor. Y enseñemos a nuestros hijos a que también sean agradecidos con el Señor. Yo a Kevin, en varias ocasiones le dije, yo recuerdo que se lo dije, algún día me gustaría mandarlo para Guatemala y que vaya a vivir unos 3, 4 años allá. Porque aquí se ha puesto un poquito que si no es Hollister, que si no es esto, que allá lo voy a mandar, de hecho. Pero mi mayor intención es simplemente que valoren, que se esfuercen por seguir adelante, pero que asimismo también sean agradecidos con el Señor. Job en un momento expresa, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y así va a ser, iglesia. Dios dio, Dios quitó. Pero ¿qué es lo que dice Job después? Sea el nombre de Dios enaltecido. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender a tener, iglesia. A servirle al Señor en medio de la escasez y a servirle al Señor también en la abundancia. Pero cambiando nuestra actitud. Miren, vamos a leer Lamentaciones. Miren lo que dice el libro de Lamentaciones. Vamos a leer Lamentaciones 3 del 22 al 26. Miren lo que dice acá en la pantalla, yo se los puse ahí para que podamos tener la referencia. Si lo están escribiendo, ahí están los versículos de referencia. Dice así la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová, que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Qué interesante, iglesia, saber y recordar la fidelidad y la misericordia de Dios, que es incomparable. Y aunque el sistema le falle,
aunque sus amigos le fallen, aunque sus padres le fallen, iglesia, dice la palabra de Dios, que aún aunque con todo y eso, Jehová nos puede recibir. Salmo 27, 10, 17. Y si tengan por seguro, iglesia, que va a llegar un momento que posiblemente tal vez alguien vaya a fallar en nuestra vida, alguien nos vaya a desilusionar, pero hay una persona que nunca lo va a desilusionar. Hay una persona que siempre está dispuesto a ayudarlo, que siempre está con las manos extendidas para poderlo recibir, iglesia. Ahora, ¿alguien rápidamente me podría ayudar? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cuál es el panorama? Voy a utilizar esta palabra. ¿Cuál es el panorama que ustedes creen que esta persona estaba pasando en el momento en que estaba haciendo esto? ¿Cuál es el momento o el panorama en que este escritor escribió esto? ¿Será que fue en un momento pasivo, normal? ¿Será que fue un momento de alegría? ¿O será que fue un momento de tribulación o de problemas? Miren lo que dice: por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿En qué momento creen ustedes que fue? ¿Un momento normal? ¿Un momento de angustia, de problema, de dificultad, o un momento de alegría? ¿Sabían ustedes, iglesia, que estas palabras salieron de los labios de Jeremías? ¿Sabían ustedes que a Jeremías se le llama también el profeta llorón? Pero su apodo, su sobrenombre, su nickname no fue porque él llorara por cualquier cosa. No era porque él lloraba porque las cosas no le salían bien. Él no lloraba, no se ganó ese sobrenombre por cositas que tal vez él se ponía a llorar por cosas tan vagas o tan simples que a veces nosotros dejamos que invadan nuestra vida y que nos quiten el gozo. ¿Sabían ustedes que a él se le dio ese nombre por el hecho de que él le dolía en su corazón al ver cómo el pueblo de Israel se alejaba del Señor? Cómo el pueblo de Israel se olvidaba de todas las maravillas y de la misericordia de Dios. Sin embargo, miren lo que él expresa. No es una expresión de pesadez, no es una expresión de, como muchas veces lo hacemos. Ay, si yo tuviera esto, mi vida sería mejor. Ay, si esto. No. Miren la expresión de él. ¿Y saben qué es lo que a mí me llenó de mucha alegría? Que es maravilloso ver cómo Jeremías pasaba por un momento triste, problemático, doloroso, pero donde a pesar de todo eso, él reconocía la grandeza, la protección y misericordia de Dios sobre la vida de él. Cuando ustedes tengan un problema de debilidad, de angustia, léanse todo el capítulo 3 de Lamentaciones. Son 66 versículos, pero en los 66 versículos él expresa: muchos se levantaron contra mí, pero el Señor estaba conmigo. Muchos fueron mis enemigos, pero ahí estaba. O sea, Jeremías siempre reconoció la mano y la misericordia de Dios obrando sobre la vida de él. Cuando usted se siente un momento de angustia, lea ese capítulo de Jeremías y se va a dar cuenta cómo el Señor nunca avergonzó a Jeremías. Y vamos a ver también cómo fue que Jeremías siempre aprendió a confiar en el Señor en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero qué interesante ver eso, iglesia. Qué hermoso es ver eso. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender, iglesia. A cambiar nuestra expresión, a cambiar nuestro vocabulario. Tenemos que aprender a hablar palabra de fe. Tenemos que dominar mucho y entender qué estamos diciendo. A veces utilizamos varias expresiones que en lugar de dar gloria al Señor o en lugar de darnos ánimo o ánimos a los demás, lo que hacemos es quitarle la gloria al Señor y quitarle el desánimo a los hermanos. Ay, Leo, ay, Dios contigo. ¿Qué le estoy dando a entender yo con esa expresión? Hermano, ¿cómo está usted? Ahí, so, dice el americano. Más o menos. Decimos en Guatemala 2 que 3.
En la lucha. Cuando uno llama en el país de uno llama a la familia. ¿Y ustedes cómo están? Aquí llevándome quien me trajo. Usted manda a mí ahí que digo yo para que yo llamo. Significa, sin embargo, que se oiga chistoso, iglesia, eso es lo que está en nuestro corazón. Nuestra boca va a hablar lo que de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos palabra de fe, palabra de victoria, palabra de esperanza, creyendo en las promesas del Señor, eso es lo que vamos a hablar. Por eso les digo, tenemos que examinar cuál es nuestro vocabulario y hablar palabra de bendición, iglesia. Ya vamos casi terminando, pero mire, quiero llegar con esto. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personajes donde Dios manifiesta su misericordia al darles no una, sino muchas oportunidades para que reconocieran su falta y se arrepintieran. Vamos a ver un personaje nada más hoy, y con eso quiero concluir. Hay muchos personajes en la Biblia en el que el Señor les habló, en el que el Señor les dio la oportunidad para que se arrepintieran, en que la misericordia cayó sobre la vida de él. Sin embargo, ellos no quisieron buscar la misericordia de Dios, ni tampoco, y por eso, lamentablemente, muchos perdieron su salvación. Voy a dar solamente un ejemplo, y lo voy a tratar de explicar para que ustedes entiendan el contexto. Todos hemos escuchado lo que fue el rey Saúl. Saúl fue el rey de Israel. Según los relatos de la Biblia y la cronología de las edades entre Saúl, Jonatán, David y Josafat, se ha llegado a la conclusión que Saúl reinó a los 32 años de edad. Se considera que Saúl, a los 32 años de edad, él llegó allá a tomar el puesto como rey. Y durante un periodo de 40 años, él reinó. Significa que él reinó a los 32 y durante 40 años, él fue el rey de Israel. Fue el primer rey que registra la Biblia de Israel. ¿Sí? Ok. Fue elegido para ser rey, pero llega un momento que Dios le da una orden y era la de matar a Amalek y a todos en la ciudad. La orden de Dios siempre es clara y el mandato fue fue el de terminar con todos los hombres, mujeres, niños y así como también el ganado. Dios nunca le dijo a Saúl que hiciera como le pareciera a él, sino que le dio una orden específica que tenía que cumplir al pie de la letra. Por eso Dios le dijo a Saúl en el versículo 1 que estuviera atento a la palabra de Dios. Miren, esto fue la orden que Dios le dio a Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso fue lo que Dios le pidió a Amalek. Sin embargo, eso está en el 15:3. Y ustedes leen en el versículo 1, Dios le dice muy claramente: Saúl, está atento a mi palabra. Le dijo: Saúl, no pierdas el tiempo, pon atención, porque lo que yo te voy a pedir, yo quiero que tú lo hagas al pie de la letra. Al pie de la letra. Lamentablemente Saúl consintió al pueblo y hace las cosas a su parecer y no hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y por error o por ese pecado es destituido para ser rey. Miren esto, Dios lo destituyó para ser rey, pero en ningún momento lo destituyó para que fuera a ser salvo. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia y a qué punto yo quiero llegar. Por favor, ¿qué? Miren lo que dice 1 Samuel 15, 23. Ok, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Y está en signo de interrogación. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios lo desechó para que no fuera rey.
Yo me puse a investigar un poco y aunque la cronología, las fechas son un poco variables, se considera, esto solamente es una, según los estudios, piensan que si Saúl empezó a reinar a los 32 años, el pecado en el momento que fue destituido fue alrededor aproximadamente 16 años después. Significa que él tuvo más de 20 años para arreglar sus cuentas con el Señor y no lo hizo. Significa que durante 20 años, más de 20 años, él tuvo la oportunidad de decirle: Señor, fallé. ¿Y por qué yo hago esta aclaración? Porque si ustedes ven la cronología, en el momento que David pasa a ser sucesor de Samuel, han pasado ya más de 20 y tantos años, más de 30 años. No sé si me voy a entender aquí. El punto es, Dios lo destituyó como rey, pero en ningún momento lo había destituido para que él fuera salvo. Sin embargo, lamentablemente, él no quiso reconocer su error delante de Dios. Saúl perdió el favor de Dios porque dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Esto está en 1 Samuel 16:4. Sin embargo, tuvo alrededor de más de 20 años para reconocer su pecado delante de Dios y no lo hizo. Tal vez ya no podía volver a ser rey y continuar con el propósito que Dios lo había llamado, pero sí podía llegar a ser salvo. David, iglesia, cometió errores más grandes que lo que hizo este hombre. Sin embargo, ¿saben cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Que David reconoció su error. David reconoció su pecado. David se humilló delante de Dios. Y él también experimentó las consecuencias de ello, pero él reconoció su pecado. Lamentablemente Saúl siguió viviendo casa, siguió siendo rey durante bastantes años y lamentablemente, aunque tuvo su oportunidad, no reconoció su error delante de Dios. Ahora, ¿la misericordia de él estuvo? Sí. ¿Por qué? Porque tuvo más de 20 y tantos años de tiempo para él venir y reconocer. Sin embargo, aunque la cronología nos mienta, que no fueron 20 y tantos años, quitémosle 5, fueron 15 años. O quitémosle otros 5, fueron 10 años. Quitémosle otros 5, fueron 5 años donde él tuvo tiempo para meditar y pensar y decir: Señor, yo me equivoqué. Señor, perdóname porque no hice lo que tú me pediste. Está bien, tú vas a poner a Daniel, está bien, pero por favor devuélveme la gracia. Que tu santo y bendito Espíritu vuelva nuevamente a mi casa. Háblame, ayúdame a seguir adelante. Sin embargo, lamentablemente, no lo hizo Saúl. Y lamentablemente eso pasa muchas veces con nosotros. Que en lugar de, estamos viendo la misericordia, estamos viendo la bendición de Dios cayendo, obrando sobre nuestras vidas, y aún así tenemos una actitud: yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada, yo no fumo, yo no tomo, y esa es la mayor justificación de muchas personas. Y lamentablemente esa actitud, ese conformismo nos está llevando lamentablemente a caer en el mismo dilema que Saúl. Y tenemos que reconocer, iglesia, la misericordia de Dios es grande. Sigue hablando a nuestras vidas, sigue exhortándonos a nuestras vidas, sigue obrando en nuestras vidas, sigue hablando en nuestras vidas. Pero ¿cuál es nuestra actitud para ello? Como les digo, la Biblia está llena de hombres que hicieron cosas fatales, y una de ellas fue David. Pero David se arrepintió de corazón. Y con eso quiero concluir, iglesia. El Señor es un Dios de amor y de misericordia. Pero también, si nosotros hemos fallado delante del Señor, Él está esperando que nosotros vengamos delante de Él también. Y que nosotros reconozcamos que le hemos fallado. No dejemos que la misericordia, que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas como lo fue de Saúl, sino que al contrario, no contristemos al Espíritu y alimentémoslo día a día, iglesia. Y en este día quiero concluir con eso. La conclusión es: no seamos hombres y mujeres mal agradecidos con el Señor. Reconozcamos su gran amor y misericordia para con nosotros y nuestra familia, y demostrémosle a Él esa gratitud a través de nuestra entrega a Él, a través del trabajo y perseverancia en la obra de Dios, y que los demás puedan verlo a través de nuestra actitud y nuestro testimonio.
La mejor forma de que podemos demostrar una gratitud no solamente con Señor, gracias, no, es a través de nuestra acción, a través de nuestro testimonio con los demás. ¿Quiere demostrarle la misericordia, cómo usted ha recibido la misericordia de Dios a los demás? Ahí está su testimonio, ahí están sus palabras de aliento, ahí están sus palabras de fortalecimiento para otras personas. Pero iglesia, no olvidemos que hemos sido llenos de la misericordia de Dios siempre. Así que iglesia, los invito a que meditemos en ello y que el Señor les continúe bendiciendo.